componente o la tercera dimensión de la que hablábamos es la individualidad, esta capacidad que tenemos biológicamente, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva biológica, es en su totalidad representa una unidad en que todas las piezas entrelazadas nerviosa y hormonalmente están ajustadas unas a otras. Es decir, esta unidad humana se presenta como una individualidad, como una totalidad. El hombre es un ser inacabado que ha sido llamado a hacerse a sí mismo y tiene que resolver su propia vida, a la vez que darle sentido a sus respuestas. Es por ello que en algunos casos se dice que el animal resuelve lo que tiene que resolver a partir del instinto, pero el ser humano proyecta. Y esta proyección significa o implica una disposición a aprender que es hereditaria. Por eso lo expresamos aquí en la perspectiva biológica. Es hereditaria, supone un lenguaje y una capacidad interpretativa y expresiva propiamente nuestra. En este caso, entonces, esta individualidad permite que se interprete al mundo según la subjetividad de cada uno, según su propio ser subjetivo, e interpretamos a nosotros mismos según la comprensión que tiene cada uno del mundo. Muy bien. Si el ser humano estuviera determinado, no sería educable. Por ello es que somos seres indeterminados e incompletos que vamos en busca de nuestra compleción y de nuestra propia determinación. Muy bien. Me quedó entonces afirmar el cuarto componente anátomo-fisiológico, que es la socialidad, por la cual un ser vivo entonces no existe solitariamente, sino que vive en contacto con sus congéneres. Esta perspectiva es puramente biológica porque es la base de que seamos seres sociales, que por nuestra, digamos, necesidad de unir esfuerzos y por la misma naturaleza de nuestra existencia, debemos vivir en comunidad. El hombre es el único animal que para el desarrollo de sus características específicas, es decir, por ejemplo, la posición bífida, el lenguaje, las actuaciones racionales, necesita la vinculación social con seres de su propia especie, es decir, sus cualidades específicas no maduran espontáneamente, sino que necesitan el vínculo social. Aquí también entendemos que la educación juega un papel imprescindible. Entonces, lo que tenemos que entender es que el ser humano es el ser que nace con más necesidades, es decir, un bebé cuando nace necesita mucho más tiempo de maduración para poder primero empezar a caminar, empezar a hablar, aprender a comer, todas estas cosas. Un niño recién venido al mundo necesita tiempo, mucho más tiempo, es mucho más menesteroso que otros seres vivos por su capacidad de aprendizaje, porque es un ser que no está determinado como otros seres que vienen, por así decir, desde su naturaleza ya preparados para en poco tiempo pararse, poder comer por sí mismos y otras cosas más. Entonces, como decíamos recién, como es un ser indeterminado y capaz de cultura, se abre una perspectiva cultural para este ser humano, en el cual la cultura se entiende como un mecanismo de adaptación que prolonga las incapacidades adaptativas del organismo. Es decir, que la cultura se presenta como el fundamento para la explicación de cómo es la realidad humana. Es un ser vivo
que tiene que adaptarse permanentemente, por esto que les decía, que por ejemplo cuando llegamos al mundo es mucho más la menesterosidad que tenemos que ser protegidos permanentemente, y esto también, estas capacidades son las que le permiten al ser humano ser un ser más flexible, un ser que va creando mundo y en este sentido va creando cultura. La cultura es uno de los factores clave en la explicación y comprensión del hombre. Por su indeterminación biológica, entonces, tiene que adquirir modos de conducta para sobrevivir. Esto es, nuestra forma de supervivencia implica una adaptación al mundo mucho más compleja. Es decir, la cultura entonces producida por el hombre también va a estar ligada a las coordenadas espaciotemporales, por eso vamos a encontrar culturas bien diversas que son modos de adaptación del ser humano en cuanto se encuentra en un lugar determinado, busca determinadas cosas, cree determinadas otras y crea valores. La cultura es el mundo del hombre y la comunicación simbólica, y acá podemos mencionar al arte, al lenguaje, es la expresión más acabada de ese mundo. Es un comportamiento aprendido, transmitido por la educación. Entonces la educación en este sentido es el parámetro más relevante en el complejo proceso de construcción o configuración personal. En síntesis, podemos decir que el ser humano, al nacer inmaduro, necesita de cierto tipo de cuidados por parte de los adultos para que pueda lograr su madurez. Pero su propio proceso de construcción dependerá de la calidad y cantidad de esos cuidados. Desde una perspectiva biológica, filosófica, que es la última perspectiva que vamos a ver, encontramos que el hombre no es lo previsto en el código genético, ni solamente el resultado de la cultura, sino que es el resultado de la acción conjunta de múltiples factores. Esta es una perspectiva más amplia, que es la filosófica. Entonces vimos cómo la perspectiva biológica va constituyendo inicialmente al ser humano, la perspectiva cultural la completa y la perspectiva biológica reúne todo eso y lo proyecta hacia lo que el hombre puede ser. Estos múltiples factores que constituyen al ser humano son el ecosistema, lo genético y la cultura, como decíamos recién. Lo genético nos referimos a lo biológico y la cultura de lo que hablábamos recién. Pero entonces, ¿qué es el hombre? Bueno, se han pensado muchas antropologías, pero buscando rasgos unidimensionales, perdiendo de vista la totalidad. Debería pensarse entonces, nosotros entendemos, en una antropología filosófica que busque constantemente la comprensión del ser humano en función de los datos aportados por las ciencias naturales, históricas y sociales. Es decir, que vamos a poder entender lo que el ser humano es poniendo en interacción todas estas disciplinas. Todo lo que sabemos de su biología, de su constitución genética y demás, todo lo que sabemos de su trayectoria histórica y el recorrido de los seres humanos en su paso por el mundo, y también de toda su trayectoria social. Entonces, nuestra antropología no puede centrarse solamente en una parte de el ser humano, o lo biológico, o lo cultural, sino que se tiene que basar en una confluencia entre todas las posibilidades humanas y entre todas las capacidades humanas, tanto el sustrato biológico como su forma de crear medio ambiente, su forma de crear su propio mundo. Entonces vamos a encontrar algunas características
antropológicas derivadas de la integración de los ámbitos biológico, cultural y filosófico. Podemos deducir entonces de lo que hemos dicho que cada hombre es una totalidad unitaria, un ser único, irrepetible, que solo se puede comprender si somos capaces de captar todo lo humano. Asimismo, cada hombre concreto está inacabado, es una tarea para sí mismo. El hombre no es un ser en reposo, sino en proceso. La vida humana es riesgo y posibilidad. Y acá con posibilidad nos referimos a que el ser humano es un ser libre, que tiene abiertas ante sí todas las posibilidades que requiera para ser pleno, para llevar a su vida hacia su finalidad propia. Y asimismo significa asumir los riesgos que la vida nos presenta. Tenemos que tomar entonces autoconciencia de la propia individualidad limitada. Es decir, tenemos límites, así como tenemos una libertad y posibilidades, tenemos límites. En ello también nos tenemos que concentrar para poder hacer una buena pedagogía. Su vivir en sociedad, entonces, no es un añadido, sino una dimensión del ser del hombre, una dimensión propiamente ontológica. Cuando vean esta palabra ontológica, les aclaro que la palabra ontológica se compone de onto y logos. Onto referido al ente o al ser que el hombre es, y logos referido a su estudio. Entonces, cuando hablo de ontológico es el estudio del ser. ¿De qué ser? ¿Algo abstracto? No. Del ser, ¿qué es? De lo que está haciendo. En este caso estamos hablando de la realidad humana. Muy bien, muchas gracias. Espero que se encuentren bien y continuamos en el próximo video con estas explicaciones de la fundamentación antropológica para las distintas pedagogías en formación. Muchas gracias.